Clara caminó con las piernas temblorosas hacia la gran casa que se alzaba frente a ella. La pequeña niña aún tenía las mejillas mojadas por sus lágrimas. Su madre acababa de dejarla parada frente a aquel lugar con instrucciones de tocar aquella puerta. Ella había dejado sus maletas en el suelo, para luego darse media vuelta y marchar en el taxi que las había llevado hasta ese lugar. La pequeña Clara recordó las palabras que ella había susurrado entre lágrimas momentos antes de abandonarla. Te amo, Clara, pero pronto te quedarás sola en este mundo. Temo que no podré seguir cuidando de ti, por lo que tendrás que ser fuerte. Deberás tocar la puerta de esa casa y preguntar por la señora María Valencia. Ella es una buena mujer y estoy segura que te ayudará. Cuando estés a solas con ella, le entregas la carta que te di. La pequeña Clara había apretado junto a su pecho aquel papel, tratando de ser fuerte, pero el temor y la angustia la habían invadido. A su corta edad, no entendía por qué su madre hacía aquello si la amaba. Las personas que te aman realmente se quedan a tu lado y no te dejan, pensó ella. Justo en ese momento en que Clara consideró la idea de seguir el camino que el taxi había tomado para intentar alcanzar a su madre, una fuerte lluvia se desató, empapando por completo a la niña, haciendo que corriera en busca de refugio hacia el porche de la hermosa casa a la cual debía llamar en busca de ayuda. Tomando valor, Clara tocó débilmente la puerta y esperó allí mientras tiritaba de frío y las lágrimas nuevamente caían por sus mejillas. La pequeña creyó que nadie le abriría, por lo que pensó en irse de ese lugar e intentar encontrar el camino a casa. Pero después de un momento la muchachita pudo ver a una mujer parada frente a ella. La anciana tenía el entrecejo fruncido. Entre dientes le espetó: ¿Quién eres tú? La niña comenzó a llorar más fuerte aún, y su cuerpo a temblar. Había entrado en un estado de conmoción y no podía ni pronunciar palabras. De pronto, detrás de la anciana, apareció una mujer que lució estupefacta al ver a la pequeña niña en ese estado, por lo que apartó a su suegra, quien era la que había abierto la puerta en primer momento, y corrió a consolarla. La mujer le preguntó su nombre y cómo había llegado hasta allí, a lo que Clara atinó a mostrarle la carta que su madre le había dado. Rosa leyó rápidamente la nota, la cual decía: Querida Rosa, amiga mía, hoy con el corazón hecho pedazos te dejo a mi hija. Su nombre es Clara y lamentablemente no puedo seguir teniéndola conmigo. Padezco de una enfermedad terminal y el médico me ha dejado en claro que tengo los días contados. Estos últimos momentos han sido terribles tanto para mí como para ella, pues mi pequeña sufre al verme enferma y no puedo permitir que ella sea testigo de mi partida, por lo que debo asegurarle un futuro, y como no tengo más familia, he pensado que tal vez podrías hacerme un enorme favor. Tenla bajo tu cuidado. Sé que junto a ti ella estará segura. Hazle saber que la amo y gracias de antemano. El corazón de Rosa latió rápidamente al mirar el rostro de la niña que tenía parada en la entrada de su casa, y al notarla tan desprovista no pudo evitar pensar en sus hijos, quienes dormían cómodamente en la planta superior, muy seguros de que sus padres estarían junto a ellos el día siguiente. Rosa inmediatamente acogió a Clara entre sus brazos, aceptando que desde ese día tenía una hija más en su hogar, pues
ella sería incapaz de abandonarla en un momento como ese. También era madre y comprendía la decisión que había tomado su antigua amiga. Doña Olga, la suegra de la mujer, comenzó a pedirle explicaciones, y cuando finalmente Rosa le confesó lo que decía dicha carta, la anciana pegó un grito al cielo mientras decía: «Yo no permitiré que cargues a mi hijo de una responsabilidad que no le pertenece. Esa chiquilla es una desconocida, y solo Dios sabe la crianza que habrá tenido en su hogar. Mis nietos no tienen por qué relacionarse con ella. Ellos son hijos de bien», dijo la mujer mirando a la pobre niña de pies a cabeza. Está claro que no pertenece a su misma clase social. Rosa comprendió por dónde venía el rechazo de su suegra. Ella jamás había estado de acuerdo con su matrimonio, pues la consideraba indigna de su hijo. Doña Olga era una mujer muy estirada, quien vivía de las apariencias, y los apellidos eran muy importantes para ella. Así que cuando su querido la llevó para que la conociera, la mujer le hizo múltiples desplantes, los cuales supo afrontar muy bien. Rosa no dejaría que nadie la minimizara, por alguna vez haber compartido un hogar humilde. Rosa había tenido una infancia muy pobre, pero también había sido muy feliz en aquellos barrios, los cuales eran considerados de la más baja sociedad. Allí, ella y sus padres habían conocido a las personas más maravillosas, quienes habían formado parte de su infancia, y los cuales se convirtieron en una familia. La mamá de la pequeña Clara, por ejemplo, quien había compartido con ella hasta su propio plato de comida, y era quien la había apoyado en sus momentos más difíciles, cuando su madre falleció, por ejemplo. Es por eso que Rosa se dijo que era oportuno devolverle todo lo que había hecho por ella. Rosa se enfrentó a su suegra y a su esposo, quien, influenciado por su madre, se negó a aceptar a la pequeña Clara en casa. Pero después de fuertes discusiones, Rosa logró que la niña se quedara, pero con la condición de que ella no recibiera la misma educación a la que sus hijos accedían, sino que debía aprender en casa a leer y a escribir durante sus tiempos libres, pues sus labores en ese lugar debían ser ayudar con los quehaceres. De esa manera, ella tendría que retribuir todo lo que se gastara en su alimentación y vestimenta. A Rosa le pareció justo, pero ella sabía que habían cosas con las cuales no podía ganar. Así que se dijo que ella educaría correctamente a esa muchachita y llegaría muy lejos con el favor de Dios, dándole su amor por igual. Así también intentó inculcarle a sus hijos la humanidad que ella la caracterizaba, a pesar de que ahora vivía entre la alta sociedad. Pero lamentablemente sus dos hijos crecieron siendo influenciados por su abuela. Doña Olga se encargó de enseñarles a sus dos pequeños cuál era el lugar de Clara en sus vidas, haciendo que los niños la trataran como si fuera su sirvienta, burlándose de ella y haciéndole creer que debía obedecerlos en todo lo que ellos quisieran, pues ella no era más que una intrusa en su casa. Rosa, cada que veía estas actitudes en sus hijos, ella los corregía, pero lamentablemente los dos pequeños crecieron rodeados de personas que eran igual de banales que su abuela, e hicieron caso omiso a las enseñanzas de su madre. Todo empeoró cuando, unos años después, Rosa falleció repentinamente, dejando a la pobre Clara desprotegida. La pobre Clara tenía tan solo 14 años cuando esto sucedió. Ella en primer momento pensó que la familia
se desharía de ella y quedaría desprotegida. Pero para su sorpresa, doña Olga decidió quedarse con ella en casa, pues la joven sabía bien cómo hacer las labores del hogar a la perfección, y a la anciana le servía el poder tener a esa muchacha de servicio, a la cual no le pagaría ni un solo centavo, dándose el lujo de mandonearla a su gusto, pues sabía que Clara jamás sería capaz de refutarle cualquier cosa. Clara aguantó muchas cosas a manos de esa anciana, pues el esposo de Rosa solo se centraba en trabajar y no estaba enterado de lo que su madre le hacía a la pobre muchacha de servicio. Clara siempre agachó la cabeza, mientras se preguntaba qué había mal en ella, pues la pobrecita sentía que todas las personas a las que amaba se iban de este mundo, y cada vez tenía el autoestima mucho más baja que de costumbre. Clara pensó que las cosas no podrían ir peor, pero descubrió el verdadero temor cuando un día Renato, el hijo mayor de Rosa, regresó de su primer año de universidad. El muchacho jamás había sido amable con ella. Al contrario, siempre había intentado evitar su presencia, a no ser porque quisiera que hiciera algo por él. Pero aquel verano, este había comenzado a seguirla con la mirada por toda la casa, incomodándola en todo momento. Clara había llegado al punto de huir de su habitación muy temprano, a pesar de que doña Olga se enojaría con ella cuando no la viera realizando sus labores del día. Pero ella tan solo buscaba un poco de tranquilidad, lejos de Renato, quien en varias ocasiones se le había acercado con otras intenciones, y como ella no podía armar un escándalo, prefería escabullirse para no volverlo a ver, esperando que pronto se fuera de casa y regresara a la universidad. Con lo que no contó la muchacha fue que Renato le seguiría los pasos hasta su habitación, y cuando ella estuvo a punto de cerrar la puerta, éste la detuvo, abalanzándose sobre ella y cumpliendo el objetivo que se había trazado después de que regresó a casa. Pues para Renato, Clara era alguien con la que podía hacer y deshacer, pues eso era lo que su abuela le había enseñado, usándola a como le diera la gana. Después de lo sucedido, Renato señaló a la joven, quien sollozaba en un rincón, y le advirtió que si abría la boca, él se encargaría que su padre la echara de casa y se quedaría sola en la calle, sin ningún apoyo. Aquel era el mayor temor de la jovencita, quien tembló al escuchar esas palabras. Así que pasó el resto del verano soportando la presencia de Renato cada vez que él se disponía a visitarla. Y cuando por fin se fue, Clara creyó que todo se había acabado y que podría volver a su vida, la cual no era perfecta, pero al menos tenía un poco de paz cuando se encontraba a solas en su habitación. Lamentablemente, todo lo que Renato hizo tuvo consecuencias aún peores, de las cuales Clara no tenía conocimiento. Su cuerpo comenzó a cambiar rápidamente y la panza se le abultó al cabo de unos meses. Ella era ignorante en cuanto a ese tipo de cosas se trataba, por lo que jamás sospechó nada. Pero un día doña Olga vio algo extraño en la joven y ésta la encaró, pidiéndole explicaciones sobre quién era el padre de esa criatura, si ella jamás había salido de esa casa. Clara, quien llevaba mucho tiempo sintiéndose mal producto del embarazo, recién cayó en cuenta que eso era lo que la aquejaba, y en un estado de incredulidad le confesó a doña Olga que el responsable era su nieto mayor. La anciana primero la llamó mentirosa, pero luego sacó la cuenta del tiempo que ésta tenía
y abrió los ojos desmesuradamente, para luego señalar a Clara y decirle: «No creas que de esta manera atraparás a mi nieto. Él es un muchacho de buena cuna, y tú solo eres una huérfana pobretona. Además, ese hijo que esperas debe ser de otro hombre, y quieres inculpar a Renato. Yo no lo permitiré, así que hoy mismo te vas de esta casa». La anciana corrió a la pobre Clara sin dejar a la joven sacar alguna de sus pertenencias, y como ella jamás había recibido un sueldo durante el tiempo que había trabajado en esa casa, ella no tenía ni un centavo para mantenerse a flote, por lo que terminó vagando por la ciudad, completamente desvalida y con un embarazo bastante avanzado. Para Clara las cosas fueron muy difíciles desde ese momento, pero ella se negó a regresar en busca de apoyo a esa casa en donde solo había recibido malos tratos y vivido cosas terribles. Solo doña Rosa había sido amable con ella, pero ella ya no se encontraba en este mundo. Clara hizo todo lo posible por sobrevivir. Lamentablemente, nunca logró tener mucho. Ella trabajaba humildemente vendiendo en la calle y crió a su hija de aquella manera, alejándola de su padre, pues no quería que ella se relacionara con aquella familia. Lamentablemente, Clara no contaba con los medios necesarios para poder sostener a su hija como era debido, por lo que la pequeña en ocasiones hasta pasaba hambre y andaba en andrajos por la calle junto a su madre, vendiendo para poder subsistir, hasta que un día un hombre mayor que se dirigía a su trabajo en su auto frenó rápidamente al reconocer a Clara. Pero eso no fue lo que más lo impactó, sino que la niña que llevaba junto a ella se parecía mucho a su difunta esposa. A don Jesús, hace muchos años, le pareció extraño que la joven se hubiera marchado sin antes despedirse, sobre todo porque él había sido muy generoso manteniéndola en su hogar por muchos años. Aunque él no había sido muy cariñoso como lo fue su esposa, éste consideraba que Clara había llevado una buena vida en su hogar, pues no estaba enterado de los malos tratos que su madre le hacía, y mucho menos de las terribles acciones de sus hijos. El hombre se le acercó a Clara y la enfrentó, preguntándole qué había sucedido. La joven, al ver a don Jesús frente a ella, no pudo evitar rememorar su pasado y rompió en llanto, contando la verdad que había callado por tantos años. Don Jesús se estremeció al saber lo que había pasado en su casa, sobre todo al enterarse que su hijo había sido capaz de un acto tan terrible. Así también se dio cuenta del por qué esa niña que llevaba en la mano se parecía tanto a su esposa, por lo que con el corazón destrozado, éste le ofreció a Clara hacer justicia, pues él no estaba dispuesto a encubrir algo semejante. Clara miró a los ojos a don Jesús. Él jamás había sido malo con ella y siempre había preferido ignorarla, por lo que le preguntó qué era lo que le había llevado a tomar aquella decisión, a lo que éste le respondió: «Tu hija me ha recordado a mi amada esposa, y estoy seguro que ella jamás hubiera permitido algo así, ni aunque se tratara de nuestro hijo. Ella era un alma noble y bondadosa. Me lo demostró al acogerte en nuestro hogar. Déjame ayudarte. No puedo permitir que mi nieta siga viviendo en estas condiciones». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Eran las primeras palabras de aliento que había escuchado por muchos años, pues siempre se había encontrado sola. Pero al ver a los ojos a don Jesús, ella supo que éste hablaba en serio.
y finalmente confió en él. Pues si doña Rosa, quien era una persona maravillosa, lo había amado, debía ser por algo. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra reflexión más. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta historia y gustoso te responderé. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.